Muy bien, vamos a meternos de lleno en un tema que es realmente crucial, justo en esa encrucijada donde el mundo del deporte y la realidad del patio del colegio chocan. Hoy vamos a desentrañar esa relación tan compleja que existe entre el acoso escolar, el deporte y los rasgos de nuestra propia personalidad. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que hablamos, empecemos con un dato que es sencillamente demoledor. Según la UNESCO, a nivel global, casi 1 de cada 3 menores sufre acoso en la escuela. Es una cifra brutal. Un 32%. Es un recordatorio muy potente de que esto no es un tema menor y que necesitamos entenderlo a fondo para poder actuar. Bueno, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir bien qué es y qué no es el acoso. Después nos haremos la gran pregunta: ¿puede el deporte protegernos de verdad? Luego dejaremos que hablen los números, que los datos nos cuenten su versión. A continuación meteremos en la ecuación una variable clave, la personalidad. Y ya para terminar, juntaremos todas las piezas para ver qué podemos hacer de forma práctica. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Es fundamental tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de bullying o acoso escolar, porque no toda discusión o pelea entra en esta categoría, ni mucho menos. Y aquí están las 3 claves que lo definen. Primero, es algo repetido, no es un hecho aislado, es un patrón que se mantiene en el tiempo. Segundo, siempre hay una intención de hacer daño. Y tercero, y esto es fundamental, existe un desequilibrio de poder. No es una pelea entre iguales. Uno está en una posición de ventaja, ya sea por fuerza, por popularidad, por lo que sea. Y la suma de todo esto, claro, provoca un daño profundo en la víctima. Y claro, ante este problema surge una pregunta casi de forma instintiva. ¿Podría algo tan positivo, tan sano como el deporte funcionar como una especie de escudo? La intuición nos dice que sí, pero vamos a ver qué hay de cierto en ello. La idea, la verdad, es bastante sólida. La ciencia lleva tiempo sugiriendo que el deporte podría ser como una forja para una especie de armadura psicológica. Y no hablamos solo de estar en forma físicamente, sino de construir algo mucho más importante por dentro, a nivel mental y emocional. Pensemos un momento en todo lo que se aprende en el deporte. Aprendes a colaborar con un equipo, a gestionar la frustración de una derrota, a valorar tu propio progreso. Todo esto va construyendo una autoestima más fuerte, una mayor resiliencia. En el fondo te va dando herramientas para que si llega el ataque de un acosador, el impacto sea mucho menor. Vale, la teoría suena muy bien, pero ¿qué pasa cuando contrastamos esta idea con la realidad? ¿Qué nos dicen los datos? Pues bien, un estudio reciente se propuso precisamente eso, y los resultados, la verdad, son bastante impactantes. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos bien en estas barras. En el grupo de personas que no practicaban ningún deporte, más de un 62% había sufrido acoso. Es que es una barbaridad, más de 6 de cada 10. Pero ahora miremos al otro lado, al grupo que sí hacía deporte. La cifra cae en picado hasta poco más del 32%. La diferencia no es pequeña, es que es casi la mitad. Así que la conclusión es bastante clara. Los datos confirman con mucha fuerza esa intuición que teníamos. Existe un efecto protector real y que además es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que no es fruto de la casualidad. Hay algo en la práctica deportiva que está marcando una diferencia real. Claro, el siguiente paso lógico es preguntarse si esta protección es universal, si funciona igual para todo el mundo. Y una de las primeras variables que viene a la mente es el género. ¿Funciona este escudo por igual en chicos y en chicas? Si miramos los números en bruto, a primera vista parece que hay una diferencia, ¿verdad? Un 42% en el caso de las mujeres frente a un 31% en los hombres. Uno podría pensar que el efecto protector es menor en ellas, pero en estadística las apariencias a veces engañan. El verdadero hallazgo está en el análisis que hay detrás. Y aquí llega la sorpresa. A pesar de que los porcentajes son diferentes, el análisis estadístico nos dice que esa diferencia no es lo bastante grande como para ser considerada real en esta muestra. Podría deberse simplemente al azar. O sea, que en este estudio el efecto protector del deporte parece haber funcionado de manera similar para ambos géneros, lo que de hecho contradecía la hipótesis de partida de los investigadores. Pero un momento, que la historia no acaba aquí, porque en esta ecuación tan compleja hay otro factor que es absolutamente fundamental: nuestra personalidad. No todo depende de lo que hacemos, sino también de cómo somos. Hablemos un poco del neuroticismo. Para que nos entendamos, es como si todos tuviéramos un termostato emocional. Pues bien, una persona con un nivel alto de neuroticismo tiene ese termostato más sensible. Tiende a experimentar emociones como la ansiedad, la preocupación o la tristeza con mayor frecuencia e intensidad. Es uno de los 5 grandes rasgos que nos definen. Y esto nos dibuja el panorama completo. Es como un tira y afloja.
Por un lado tenemos el deporte, que actúa como un factor protector, como un escudo que reduce el riesgo. Pero por el otro lado tenemos el neuroticismo elevado, que actúa como un factor de vulnerabilidad, como una grieta en esa armadura que aumenta el riesgo. Y esto se puede incluso medir. Fijaos qué interesante. Si solo tenemos en cuenta si una persona hace deporte o no, podemos explicar un 14,6% de las diferencias en el acoso. No está mal. Pero si a esa fórmula le añadimos la variable de la personalidad, del neuroticismo, ¡boom! La capacidad de explicación sube hasta el 20,3%. Nos da una imagen mucho más precisa de la realidad. Muy bien. Ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Los datos, las variables. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo traducimos a acciones concretas? Esta es probablemente la conclusión más importante de todas. El deporte ayuda, y mucho, pero no es una varita mágica, no es una vacuna. Apuntar a un chaval o a una chavala a un equipo no es garantía de nada, si el ambiente de ese equipo, el enfoque del entrenador, la cultura del club, no son los adecuados. Porque aquí está la clave, el entorno del deporte lo es todo. Los programas deportivos tienen que estar diseñados de forma intencionada para construir esas herramientas de las que hablábamos, para fomentar el compañerismo por encima de la rivalidad tóxica, para fortalecer la autoestima, para crear un sentimiento de pertenencia y, súper importante, para ser un lugar seguro donde las personas más vulnerables, las que tienen ese neuroticismo más alto, aprendan a gestionar sus emociones. Y con esta pregunta nos quedamos. Una reflexión para entrenadores, para padres, para madres, para educadores. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada cancha, cada campo, cada pista sea de verdad un refugio seguro? Un lugar donde no solo se formen buenos atletas, que también, sino donde por encima de todo se forjen personas más fuertes, más seguras y más resilientes para la vida.